Saludos, les habla la doctora Glaneimí Romero Nieves, psicóloga clínica, y en esta noche, en este espacio de encuentro, vamos a hablar y a reflexionar un poco sobre nuestros pensamientos y qué son los pensamientos. En este momento que nos ha tocado vivir esta crisis, esta pandemia, es muy probable que ese sonido de nuestra mente, que no es otra cosa, ese sonido que producen los pensamientos, haya aumentado. ¿Por qué? Porque nuestra rutina ha cambiado y hay una pausa obligada en nuestras actividades o en las actividades cotidianas que estábamos acostumbrados a realizar. Así que quiero invitarles, ¿verdad?, a que tengamos este espacio hoy en donde pueden compartir sus comentarios, pueden compartir sus preguntas y dudas, a la vez que podemos escucharnos unos a los otros de una forma distinta como esta realidad nos ha permitido hacerlo. Así que hoy quiero que veamos y a la vez reflexionemos sobre cómo esta realidad ha afectado nuestra manera de pensar, cómo esta realidad ha alterado nuestros pensamientos. La vez pasada hablamos de las emociones, de nuestras emociones y la importancia de conocerlas. Hoy vamos a hablar de que nuestros pensamientos también pueden afectar nuestras emociones y que antes de que surja una conducta hay un pensamiento. Y si yo quiero trabajar mi conducta y mis emociones, también tengo que conocer cuáles están siendo mis pensamientos y cómo esos pensamientos qué es lo que está controlando o afectando mis pensamientos, ¿verdad? Antes de una emoción y una conducta, como mencioné, está el pensamiento, y el orden es pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción a su vez produce una conducta o una reacción. Nuestro cuerpo es el sensor de la realidad, y ese sensor, que obviamente se compone de células receptoras que captan ese estímulo y buscan llevar a que ese estímulo sea entendido y comprendido. No todos los seres humanos interpretamos la realidad de la misma manera, y lo que regula muchas veces esas reacciones o esos pensamientos está muy vinculado a lo que han sido nuestras experiencias, lo que ha sido ese desarrollo durante los años, esas relaciones interpersonales, esas figuras significativas, esos moldeamientos y esos modelos que hemos tenido en los momentos cruciales de nuestra vida. Así que es normal que en un momento de crisis, en donde todo cambia, donde la realidad es distinta, donde ya se está estableciendo una nueva normalidad, donde lo que era común o normal hace unos meses atrás, ya ahora hay que hacerlo de una forma distinta o evitar hacerlo. Obviamente eso va a trastocar y va a afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver lo que eran nuestras metas, nuestros anhelos y nuestros sueños, porque las prioridades cambiaron. Y pudiéramos hablar un poco también de cómo esas prioridades han cambiado y cuál era nuestra prioridad hace 2 meses atrás versus cuál es la prioridad ahora, a nivel individual y a nivel colectivo. Y quiero hablarles de 2 tipos de pensamiento: el pensamiento racional y el pensamiento irracional. El pensamiento racional es ese pensamiento que está basado en la razón. Nosotros somos seres racionales, así que ese pensamiento es lógico, es consistente,
con la realidad, analiza, diferencia, puede distinguir entre lo que es real y no es real, entre lo que está en nuestro control y no está en nuestro control. Sirve para conseguir una meta y objetivo. Y yo quisiera, para entender y brindarles un ejemplo de un pensamiento racional. Un pensamiento racional puede ser que diga: yo siento miedo de contagiarme, pero es imposible no sentir ese miedo, pero tengo que seguir cumpliendo con mis responsabilidades. Así que voy a tomar las medidas de precaución adecuadas y me voy a lavar las manos, voy a dejar los zapatos en la entrada. Eso es un pensamiento racional. ¿Por qué? Porque está basado en la realidad, sin embargo, no paraliza, es práctico, busca cumplir la meta que se ha trazado. El otro tipo de pensamiento es el pensamiento irracional. El pensamiento irracional son cogniciones o pensamientos absolutistas, deterministas, expresadas como una obligación y asociados a emociones como tristeza y frustración. Este tipo de pensamiento provoca o puede generar y está vinculado a experiencias previas en donde se vivió tristeza y automáticamente se pueden vincular a la experiencia actual. Son ilógicos este tipo de pensamiento, no es consistente con la realidad, aunque responde a una realidad particular. Lo que pasa es que dentro del proceso de interpretar esa realidad, yo pudiera ver de forma más concreta, lo podamos visualizar, es como si pusiéramos unos filtros que responden a nuestras percepciones que van amarradas a nuestras experiencias, y ahí es que puede surgir un pensamiento irracional. No permite este tipo de pensamiento el que podamos cumplir metas y objetivos, y los retarda el cumplimiento de esas metas y objetivos. Para que podamos entender un poco ese tipo de pensamiento y ver si en algún momento o si en este proceso hemos practicado este tipo de pensamiento, pudiera darles el ejemplo de un pensamiento que pueda ser: todo esto que está ocurriendo va a acabar con la humanidad, y el que yo me lave las manos no va a ayudar en nada. Ese es un pensamiento irracional, porque aunque tiene elementos de realidad, porque hay una conexión con lo que está ocurriendo del contagio, sin embargo, la forma en que lo está haciendo está distorsionando y está siendo absolutista, está siendo determinista y hasta cierto punto derrotista. Y es muy importante el que nosotros en este proceso comencemos a estar conscientes de qué estamos pensando y cuánto de eso que estamos pensando está afectando nuestras emociones, y cuánto de ese pensamiento, que como dije, los pensamientos aumentaron su volumen, pudiera percibirse de esa forma, pero es que hay más silencio a nuestro alrededor. Así que nuestra mente siempre está activa, pero en los momentos de crisis nuestros pensamientos aumentan, porque antes de nosotros resolver un conflicto de forma práctica y operacional, comenzamos a resolverlo aquí en nuestra mente. Por eso nuestra razón es tan importante, al igual que nuestras emociones. Quiero ir cerrando diciéndoles y compartiendo lo que es la triada cognoscitiva de Aaron Beck. La triada cognoscitiva nos dice que hay 3 elementos que están vinculados en nuestro y que afectan nuestra manera de pensar, y es la visión de nosotros mismos, la visión del mundo y la visión del futuro. Y yo quisiera
que si tienen la oportunidad pudieran anotar esos tres puntos que les acabo de mencionar. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el mundo ahora mismo? ¿Y cómo ves el futuro? Y lo que venga automáticamente a tu, ¿verdad? En ese momento, en ese ejercicio, a tu mente, escríbelo y analiza cómo esas concepciones o esas respuestas están vinculadas a lo que estás experimentando y sintiendo, y cómo poder trabajar, si es una visión negativa, cómo poder trabajar para que sabemos que hay una realidad adversa y una realidad difícil, pero cómo podemos trabajar para que esta nueva forma, esta nueva realidad pueda facilitar y podamos continuar cumpliendo con nuestras metas y con nuestros objetivos. No a la misma velocidad, probablemente no con la misma motivación, y tenemos el permiso para no tener la misma motivación, pero con la esperanza. Y siguiendo esa línea, quiero cerrar con Proverbios 16:3, que nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Así que ya nuestro Señor en su palabra había hablado de la importancia de los pensamientos, de la importancia de velar porque nuestros pensamientos estén conectados con el Padre, que fue quien nos creó. Así que es importante que podamos en este proceso conectarnos con nuestro interior, conectar con nuestras emociones y conectar con esos pensamientos que pueden estar afectando y que es muy probable que se hayan alterado por la situación que estamos viviendo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Que tengan una linda noche. Adiós.